Señor, por internet. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Que tú has venido a este mundo, Señor, para mostrarnos que en la forma de hombre, Señor, es posible agradar a Dios. Y es posible también acercarnos a los brazos de papá. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Pues bueno, ya es obvio que estamos ya muy cerca de la celebración de lo que se conoce como la Navidad. Y es importante que nosotros entendamos que el verdadero propósito, el verdadero significado de estos días no es el intercambio de regalos, no es solamente darnos abrazos y cenar en familia, sino estar conscientes del regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios. Y eso es la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y normalmente se predica en estos días acerca del nacimiento, de las fechas del nacimiento de Jesús, pero el Señor me hizo ir a Malaquías 4, versículos 2 y 6, y esto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque entre el libro de Malaquías, que es el último libro de profecías, y el libro o el Evangelio de Mateo, transcurren 400 años entre uno y otro. En esos 400 años, Dios permaneció callado. Dios no habló por medio de profetas ni por medio de ninguna persona. Dios estuvo en silencio, y este silencio tenía un sentido porque este silencio fue el preámbulo para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que antes de la luz siempre hay oscuridad, que antes del amanecer está la noche. Fue un periodo, pudiéramos decir, de oscuridad para preparar la llegada de la luz que fue y que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Malaquías 4, 2, 6. 2, perdón. Malaquías 4, 2. Dice: mas a ustedes, los que temen mi nombre, es decir, Dios está hablando aquí por medio de Malaquías, dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Fíjense bien cómo el Señor, Dios mismo nos está diciendo: a ustedes los que temen mi nombre, les va a nacer el sol de justicia. Y el sol de justicia no es otro sino Jesucristo. Dice que en sus alas traerá salvación. Y que nosotros saldríamos y saltaríamos de gozo, estaríamos como becerros en la manada. ¿Sí han visto cómo brincan los becerros cuando están jugando y que están contentos? Así está diciendo el Señor que nosotros estaríamos cuando el Mesías viniera. Y así deberíamos estar en estos días que estamos recordando su nacimiento. Porque es un motivo de gozo tremendo para el alma el saber que Jesús nació, que Jesús vino trayendo en sus alas esa salvación que nosotros necesitábamos, que no podíamos obtener de ninguna manera, que no había forma de que tú y yo pudiéramos alcanzarla si no fuese por medio de Jesucristo. El hecho de que Jesús se ha reconocido y se ha llamado como sol de justicia, precisamente lo que te comentaba hace unos momentos, viene un periodo de oscuridad
Y ese periodo de oscuridad de la humanidad duró muchísimos años, no solamente esos 400 años que hubo entre el libro de Malaquías y el nacimiento de Jesús. Pero fue un periodo de oscuridad que preparó la llegada de la luz que es Jesucristo. Y luego en el versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice, de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De no haber nacido Jesucristo, lo único que nos esperaba a ti y a mí era la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios mismo preparó la salida, el remedio y la solución para que tú y yo pudiésemos, como dice la palabra, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y esto tiene sentido, te voy a decir por qué. Porque en cualquier familia, de repente hay problemas entre padres e hijos. No sé si a ti te ha sucedido, yo espero que no, pero a mí en lo personal sí. Y ha habido situaciones donde por un tiempo determinado, primero yo como hijo me molesté con mi padre hace muchísimos años y dejé de hablarle mucho tiempo. Y después, ya viejo, ya grande, sucedieron muchas cosas en mi vida que hicieron que mis padres se voltearan de conmigo. Al punto de que podríamos decir que estábamos espalda contra espalda, no nos veíamos, no nos hablábamos. Sin embargo, cuando Jesús llega a nuestras vidas, esa situación cambia. Por eso dice que Él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Volver qué significa? Volver no significa otra cosa más que cambiar el sentido. Vamos a suponer que tú vas caminando en este sentido y tus padres o tus hijos van caminando en el sentido contrario. ¿Qué es lo que hace la llegada de Jesucristo? Que vuelvan, ambos vuelvan y caminen a encontrarse nuevamente. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Ese corazón nuestro que estaba separado del Padre, estaba lejano del Padre, se vuelve nuevamente y caminamos a encontrarnos con Él. Y quien nos une en ese encuentro es Jesucristo, nuestro Señor. Y la palabra se refiere a Jesús muchas veces como sol, como luz, como en un momento dado la terminación o la anulación de la oscuridad en que vivíamos. Seguramente has leído el libro de Génesis, todo el mundo lo hemos leído, y en Génesis 1:3 dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando en Génesis 1:3 Dios dice sea la luz, no está haciendo otra cosa más que apareciendo en escena desde ese momento nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la luz, Él es el Verbo, Él es quien rompe toda maldición, Él es quien rompe toda oscuridad. Y desde ese momento aparece Jesús en escena, pero obviamente no lo identificamos como Jesús, pero cuando Dios dice sea la luz, está diciendo sea Jesús. Y dice también en Juan 1:1, este sí lo vamos a leer. Estos versículos son muy conocidos, pero fíjate qué importante es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Dios creó el universo, el Verbo, que a veces no entendemos bien el significado de esta palabra, pero verbo no es otra cosa sino la acción.
Es decir, la palabra que actúa, la palabra que hace, la palabra que crea, la palabra que da origen y forma a todo. Y dice aquí que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando Dios, metafóricamente, porque sabemos que Dios no tiene una forma, un cuerpo, abre la boca o lanza la palabra, esa palabra es Jesucristo. Es el verbo. Por eso cuando la Escritura nos dice el verbo se hizo carne, significa que la palabra de Dios tomó forma de hombre. Es decir, que Dios mismo, su poder creador, su poder de hacer, está en la persona de Jesucristo. Porque también nos dice la palabra que por Jesús fue creado todo. Dice, por Él todo fue hecho, por Él y para Él. Es decir, Jesús es el verbo, es el creador. Por eso, hace rato que dijimos sol de justicia, justicia significa el brazo ejecutor, el brazo que hace. Todo eso representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Llega Jesucristo, se manifiesta Jesucristo, la luz es creada y las tinieblas no pueden prevalecer más. Nunca, nunca más. Por eso, este espacio de 400 años es lo que yo les decía, que es una preparación, una oscuridad, una noche, si ustedes quieren, larguísima, para preparar la llegada de la luz, la llegada del Mesías. Y si tú todavía te queda alguna duda de quién es Jesucristo, porque a veces la misma sociedad, la educación que hemos tenido, quizás la religión donde muchos crecimos, nos hablaba de un evento muy romántico. Y digo romántico porque todo era puro sentimentalismo, o sea, festejar la Navidad porque nacía el niñito Dios. Fíjense bien, desde ahí estamos hablando del niñito. Pero cuando tú y yo entendemos quién es el que está naciendo, las cosas cambian. Porque no estamos hablando de un diosito ni de un niñito. Estamos hablando del Dios creador del universo en una persona de hombre. En persona de hombre. Y decidió él mismo nacer como niño porque tenía que ser así. Tenía que desarrollarse y crecer como un niño normal, digamos, hasta llegar el momento en que toda la deidad y el poder de Dios se manifestase en su persona. Entonces, estamos celebrando, o estamos conmemorando más bien, la venida de nuestro Salvador. Ok, fíjense bien, dijimos que antes de Él no había nada, y después, y sin Él, nada podía haber sido hecho, ni nada ha sido hecho. Jesús en muchas ocasiones nos dijo, y lo dijo a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús decía yo soy la luz del mundo, estaba precisamente diciéndoles esto, yo soy el origen, yo soy el creador, yo soy el Padre. Estaba tratando de enseñar a sus discípulos para que entendieran frente a quién estaban ellos parados, de quién estaban recibiendo instrucción. Porque precisamente el problema con la clase religiosa de aquellos tiempos era que ellos nunca aceptaron que Jesús fuese realmente el Mesías. Y ellos lo veían como un hombre más, un profeta, una persona que hablaba bien,
que hacía milagros, pero no entendían quién era verdaderamente Jesús. Incluso a los discípulos les costó un poco de trabajo entenderlo, porque a veces dudaban y a veces como que se resistían, y a veces el terreno que parecía que habían ganado, de repente iban para atrás otra vez y tenían que empezar nuevamente. Pero Dios sabía todo eso. Por eso es que Él lo hizo de esta manera, para que nosotros pudiéramos entender todo el proceso. Y para que cuando tú y yo llegáramos al conocimiento de Jesús, entendiéramos perfectamente quién es el que estaba con nosotros. En Isaías 41:10 el Señor nos dice: no tengas miedo, no temas, yo te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Y nuevamente vemos ahí a Jesucristo, porque el Señor dice: hijo mío, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. La diestra de mi justicia, es decir, Jesucristo, te va a sostener. Te va a sostener. Jesucristo tiene que llegar a ser para nosotros ese sostén, esa fuerza, esa determinación de caminar y seguir y mantenernos en el camino de la búsqueda del Padre. Es el único que lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Y esto era tan difícil entenderlo antes como hoy. ¿Recuerdan ustedes que en Juan 3, vamos a ir a Juan 3, Juan capítulo 3, Jesús tiene una entrevista con un fariseo, con un religioso que se llamaba Nicodemo? ¿Sí lo recuerdan? Y dice la Escritura que este hombre, Nicodemo, dice, ya lo tienen, vamos a empezar desde el 3:1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y luego dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense bien qué importante es esto. Imagínense la escena. Nicodemo, un fariseo quiere decir una persona religiosa de las altas élites, y dice que vino a buscarlo de noche. ¿Por qué de noche? Porque siendo él una figura pública, quizás no quería que lo vieran que iba a buscar a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues él estaba en el círculo de personas que no reconocían a Jesús. Entonces él va y lo busca y le dice: sabemos. Fíjense, no le dice yo sé, le dice sabemos. ¿Qué significa esto? Que él está diciéndole: todos los que estamos en este círculo sabemos que tú vienes de parte de Dios. Porque las cosas que tú haces nadie las podría hacer si Dios no estuviera con él. O sea, ellos lo sabían y lo reconocían, pero su espíritu religioso les impedía recibir y aceptar a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Nosotros a veces nos comportamos igual. Sabemos, porque nuestro corazón nos dice: Jesús es el Salvador. Pero nuestro espíritu religioso y nuestra resistencia nos impide aceptarlo como tal. Porque si lo aceptáramos como tal, no tendríamos otra opción más que entregarle toda nuestra vida. No había otra opción. Pero nos resistimos y estamos constantemente poniendo resistencia para no ceder, porque esa es la palabra, para no ceder ante Él. Porque nuestra carne se resiste, nuestra carne siempre quiere estar dominando. Y la carne sabe que en el momento en que tú dices: Jesús, te entrego mi vida, se terminó su control sobre ti. Por eso es que todo el tiempo estamos en esa actitud de resistencia. Y le dice Jesús: yo te digo de verdad que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esto es importantísimo porque Jesús nos está diciendo todo el tiempo, si tú quieres en verdad llegar al Padre, si tú quieres en verdad conocer el corazón del Padre, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado incluso una vida cristiana sin haber nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo significa ser una persona diferente. Tú no puedes recibir al Señor, tú no puedes decir, le conozco, no puedes decir, soy cristiano, si continúas haciendo las cosas que hacías antes. No se puede. Es necesario nacer de nuevo. Y nuevamente aquí, fíjense bien, Nicodemo le dice, pero esto ¿cómo va a suceder, Señor? ¿Quién puede volver otra vez al vientre de su madre? Y Jesús le dice, casi como diciendo, ay, mi hermanito, lo que nace de la carne, carne es. Es necesario nacer en el espíritu y en el agua, dice. Es decir, la persona que tú eres, porque esto es importantísimo. Yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, tengo un amigo que fue seminarista y en alguna ocasión me dijo, de manera que ya eres cristiano, ¿y ahora cómo te llamas? Y dije, ¿por qué? Pues porque los cristianos lo primero que hacen es cambiarse el nombre. No, le dije, yo sigo siendo Óscar. No, pero ¿qué nos dicen que te cambian todo? ¿Sabes qué? Tú y yo seguimos siendo la misma persona. No podemos ser una persona diferente. Óscar sigue siendo Óscar, María sigue siendo María, Lupe sigue siendo Lupe, Juan sigue siendo Juan. Pero lo que nace de nuevo en nosotros, en esta persona, es el Espíritu. Y por cuanto nace el Espíritu, es un nacimiento nuevo y esta misma empaque, este mismo estuche, como le quieras llamar, ahora es otra persona diferente. Pero no nos cambia el nombre porque no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, cambiarte, ya no eres Óscar, ahora te vas a llamar, no sé, como quieras. No, sigue siendo Óscar, porque el poder de Dios y el trabajo del Espíritu Santo se tiene que ver en la persona que todo mundo identifica como quien fuiste. Por eso le dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y por eso él dice, no se puede nacer de nuevo. Pues claro que no. Incluso le dice, ¿cómo tú, siendo un maestro, no entiendes esto? Si no me estás entendiendo lo que te digo, está sencillo. Imagínate si te hablo de cosas más espirituales. No las vas a entender. Cuando nosotros estamos en esa posición donde recibimos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, esta persona que somos y que hemos sido durante muchos años quizás, no va a cambiar aparentemente delante de los demás. El cambio va a ser no de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. El Espíritu Santo que ahora mora en ti es el que va a ir haciendo la obra. Y es el que se va a ir manifestando en tu persona. ¿Para qué? Para que el poder de Dios y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y para que cualquiera que te vea diga, yo conocí a Óscar en esta situación. Óscar era, bueno, ya no les voy a decir todo, pero era esto. Una serie de cosas que éramos. Y cuando la gente empieza a ver que sigue siendo el mismo Óscar, pero ahora actúas, piensas, hablas y te comportas diferente, es donde la gente pregunta, pues, ¿qué pasó en ti? Ese es el nacimiento que Jesús quiere en nosotros. Ese es el nacimiento que Dios Padre quiere para nosotros. Por eso es que Él mandó a su Hijo para que nos mostrara cómo iba a ser ese nacimiento. Recuerdan que cuando Jesús
Llega también, le dicen los fariseos, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Sí recuerdan eso? Dicen, pues ¿cómo? A ver, espérate, ¿cómo que es el Mesías? ¿Cómo? Si es el hijo del carpintero. Así lo conocían a él, como el hijo del carpintero. A ti y a mí, ¿cómo nos conocen? Como el mal hablado, el peleonero, el perezoso, el ladrón, el borracho, no es lotería, el mujeriego, el mal hablado, el que abandonó a sus hijos, el que se peleó con su familia. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te identifica la gente? ¿Qué etiqueta te ha puesto la gente? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, no podrán decir, ay, a mí la gente me identifica como el bien portado, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. La gente siempre nos va a identificar con las cosas que hacemos mal. Y así somos, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza hasta que Jesús llega a nuestras vidas. Hasta que entre en nosotros y ese nacimiento sucede en nuestras personas. Esa nueva vida se genera en nuestras personas. Hasta entonces. Entonces, podemos decir que en ese momento la luz llega a nuestras vidas. Y por eso también Jesús no solamente dice yo soy la luz del mundo, sino que dice ustedes son la luz del mundo. Porque pudieron haber pasado muchos años. No sé si, no creo que no hay nadie mayor que yo aquí ahorita, pero a mí me costó 50 años de mi vida conocer a Jesús. Cuando yo lo conocí, yo decía, ¿por qué no me habló nadie antes de esto? ¿Por qué nunca nadie me mostró cuál era el verdadero camino? Porque así tenía que ser. Pero en verdad yo bendigo y doy gracias a Dios por las vidas de las personas que a una temprana edad conocieron del Señor. Porque ese nacimiento se dio más temprano. Y ese nacimiento nuevo puede generar una vida increíble, con un propósito definido y con todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algunos que llegamos más tarde, quizás no tengamos tanto tiempo como lo tienen las personas que le conocen temprano. Pero ¿recuerdan también la parábola de los obreros? Del mayordomo y los obreros que contrata a unos en la hora tercera, otros en la hora novena, otros en la hora 12ª. ¿Sí la recuerdan? Y a todos les pagan lo mismo, ¿sí se acuerdan? Con nosotros es igual. De manera que si no importa cuántos años tengas, tú puedes tener 60, 70, 80, 90 años, los que sean. Si en este momento estás entendiendo en verdad quién es Jesucristo y a quién estamos conmemorando hoy, si lo estás entendiendo de verdad y no has recibido en tu corazón al Señor, tienes la oportunidad de decirle a Jesús, ven a mi vida. Porque eso es algo que los verdaderos cristianos tenemos. Nosotros no celebramos la Navidad del Señor únicamente en estas fechas. Un cristiano verdadero celebra el nacimiento de Jesucristo todos los días de su vida. Porque todos los días nace de nuevo y todos los días existe la oportunidad de llevarlo al corazón de otra persona para que nazca en ese corazón y en esa vida. Para nosotros, estos son tiempos de fiesta porque el mundo celebra. Pero no celebramos como el mundo, celebramos el verdadero propósito de la venida de Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos decir, gracias Señor por haber llegado a mi vida. No necesitamos ser los grandes religiosos,
No necesitamos conocer la Biblia de pe a pa, de principio a fin. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto a recibir al Espíritu Santo, a dejarnos guiar y a permitir que la palabra obre en nuestras personas y en nuestras vidas. Es lo único que necesitamos. ¿Recuerdan también el ladrón, uno de los ladrones que crucificaron junto a Jesús? ¿Cuánto tiempo le llegó a él alcanzar la salvación? ¿No? Unos minutos, porque estaba a punto de morir cuando conoció a Jesucristo. Y bastaron esos minutos para que Jesús le diera la salvación. ¿Pero por qué? Porque en esos minutos hubo esa transformación, hubo ese arrepentimiento y hubo esa disposición de decir: Señor, ven a mí, te entrego mi vida. Le quedaban 2 minutos de vida, pero esos 2 minutos se los entregó al Señor. Por eso el Señor le dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuándo es temprano y cuándo es tarde? Nunca. Nunca es demasiado temprano para hablarle a alguien de Jesús. Y nunca es demasiado tarde para hablarle a alguien de Jesús. A mí me ha tocado orar por personas y llevarlos a los pies del Señor, igual, minutos u horas antes de que partan de este mundo. Pero cuando eso sucede, la satisfacción de decir: wow, o sea, gracias Señor por usarme para que esta persona pudiera alcanzar la salvación contigo. Y también me ha tocado hablarle a niños que quizás empiezan sus vidas y no sabemos qué va a pasar con ellos dentro de 5, 10, 20 o 30 años. Pero ahí también, desde pequeños, la semilla de la palabra está sembrada. La semilla está puesta y el Señor sabrá, conforme a sus planes, cuándo y cómo va a hacer que esa semilla dé fruto en un día determinado. Entonces, mi hermano, esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Estamos a punto de terminar un año de calendario, estamos a punto de empezar un nuevo ciclo y estamos a punto de decirle adiós a este año que habrá sido bueno, malo, más o menos, no sé cómo tú lo hayas vivido, pero es hoy el momento que Dios nos está dando para que tú recapacites y decidas de una vez por todas dónde y cómo quieres pasar la eternidad. Porque los años pasan, el tiempo pasa, las oportunidades pasan, y no sé cuánto tiempo vayamos a vivir cada quien de nosotros, cada uno de nosotros. Hace poco tiempo, hace un par de meses, nos tocó ir a un velorio de una persona que tenía 24 años, más o menos 24 años. Entonces, ¿cuándo es temprano y cuándo es tarde? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero sí te digo una cosa, así vivas 100 o 120 años aquí, no es nada comparado con la eternidad que nos ofrece Jesucristo. Entonces, yo te invito a que hoy tomes esa decisión. Te invito a que hoy tú le digas al Señor: Señor, ven a mi vida. Señor, te necesito. Señor, ya no quiero vivir como vivo hoy. Ya no quiero, Señor, no quiero seguir caminando como camino, no quiero seguir sufriendo como sufro, Señor. No quiero, Señor, seguir siendo la misma persona que he sido hasta el día de hoy. Y dice la palabra que Dios clama, quiero decir que Dios escucha nuestro clamor. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y luego agrega: y te mostraré cosas maravillosas que tú no conoces. No importa qué tan experimentado estés en la vida, yo te aseguro que hay cosas que no conoces.
Hay cosas que ni siquiera sabemos que existen. Hay cosas y situaciones que ni siquiera nos pasan por la mente. Pero cuando el Señor llega a tu vida, cuando tú levantas tu clamor y Él lo responde, entonces comienzas a conocer cosas que dices tú, ¿dónde estaba todo esto? De haber sabido que todo esto era así, mi vida hubiera sido otra. Pero no te preocupes, Dios es un Dios de oportunidades, Dios no tiene prisa. Los que debiéramos tener un poco de prisa seríamos nosotros, pero Dios no tiene ninguna prisa. Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3, te puede hablar muchísimas veces. Pero el día que Él diga hasta aquí, ese día tu corazón no va a poder resistir la invitación del Señor. No va a haber poder humano que te impida seguir los pasos de Jesucristo. Entonces, fíjense bien, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 25, nos habla del momento en que Jesús es llevado para ser presentado al templo. Obviamente es llevado por sus padres, estaba recién nacido. Y dice, en el 25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón, nos está diciendo aquí la Escritura, que era un hombre justo y piadoso. Y era tan piadoso que él esperaba la salvación de Israel. Él sabía que iba a llegar la consolación. La consolación, ¿quién era? El Mesías. Él sabía que el Mesías iba a aparecer, y luego dice aquí que el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. ¿Qué significa que el Espíritu Santo esté sobre nosotros? Significa que todo lo que hacemos lo dirige el Espíritu Santo. Una cosa es que tú recibas a Jesús y recibas Espíritu Santo dentro de ti, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté sobre ti. Porque cuando está sobre ti, eso se llama unción. Eso significa poder, y eso significa que tú obedeces todo lo que Dios te está mandando. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Estoy hablando de unción, del poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa ungido? Ungido es lo mismo que Mesías. En el hebreo la palabra es Mashiach, en griego es Mesías, que no significa otra cosa sino ungido, el que tiene todo el poder. Dice, no moriría sin ver al ungido. Y movido por el Espíritu nuevamente, la palabra decía que el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces el Espíritu Santo lo movió y le dijo, y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, Simeón, había sido, le había sido revelado por el Espíritu Santo que él conocería al Mesías, que no iba a morir sin conocerlo. Esa promesa se cumple en nosotros en todo el tiempo. Porque desde antes de nacer,
nosotros teníamos la promesa de que un día conoceríamos al ungido. Tú y yo le conocemos, por eso estamos aquí. Tú y yo le hemos conocido, porque ese es el propósito de Dios, que todos le conozcamos. De manera que tú y yo le hemos conocido. Mucha gente de la que está fuera de este lugar le ha conocido. Ha escuchado hablar de Él. Ha sabido que existe un Salvador. Ha conocido de Jesús y conoce su vida más o menos porque, te repito, le enseñaron que en Navidad nació el niñito Dios. Después en Semana Santa le enseñan que fue a la cruz, que murió y resucitó. Pero hasta allí llega su conocimiento. Sin embargo, tú y yo le hemos conocido porque está dentro de nosotros. Y dice Simeón, ahora puedes despedirme en paz, Señor. No sé si tú en este momento pudieras decirle eso al Señor. No sé si tu corazón en este momento pudiera decirle, Señor, he conocido a tu Salvador. He conocido al Mesías, al ungido. Señor, gracias. En el momento que tú dispongas, Señor, yo estoy listo para partir a tu lado. Porque le he conocido, Señor. Y esto es conforme a tu palabra. Fíjate cómo dice aquí, conforme a tu palabra. Es decir, tú lo prometiste, tú lo profetizaste, tú dijiste que así sería y se ha cumplido. Entonces, yo estoy listo. Mis ojos han visto tu salvación. Ya hemos dicho muchas veces que salvación en hebreo se dice Yeshua. Y Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Entonces, él dice, he visto tu Yeshua, he visto tu salvación. Soy testigo de que tu salvación está aquí entre nosotros. Tú y yo somos testigos de que esa salvación está entre nosotros. Dice, la cual tú has preparado en presencia de todos los pueblos para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, tú y yo sabemos que Dios preparó la venida de Jesucristo no únicamente para ti y para mí. La preparó para todos los pueblos de la tierra. Para que todo mundo pudiera enterarse de quién es Jesucristo. Para que todo mundo conociera. Dice también la palabra que Dios hace salir el sol para ricos, quiero decir para buenos y para malos. ¿Sí? ¿Sí recuerdas eso? Es decir, Jesucristo, el sol de justicia, es levantado y puesto para que todos lo vean. Para que todos sepan quién es el Mesías. A nosotros nos toca reconocerlo y decir, sí, Señor, tú eres mi Dios. Dice además que esto es para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo. Nosotros somos ya parte de ese pueblo, pero allá afuera hay mucha gente, como tú y yo estábamos, que son o pueden ser conocidos como gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque en los tiempos de Jesús, el que no era judío, el que no pertenecía al pueblo de Israel, era conocido como gentil. Tú y yo, antes de recibir al Señor, éramos como gentiles. No pertenecíamos al pueblo de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Israel espiritual. No pertenecíamos a la herencia ni a la promesa. Pero Jesús fue revelado, dice la palabra, primero a los gentiles y después a los judíos. Y esto tiene un propósito. Cuando tú y yo no éramos parte de ese pueblo, éramos como el olivo silvestre, dice la palabra. Pero nosotros fuimos desarraigados y fuimos injertados en el olivo verdadero, que es Jesucristo. Por eso es que ahora, aunque hubiésemos nacido fuera de esa herencia directa del pueblo de Israel, ahora somos parte de la heredad
de Dios. Porque somos parte del Israel espiritual, fuimos injertados en la vid, en el olivo verdadero. Y entonces Jesucristo debe ser, como acabamos de leer, revelación para los gentiles y gloria para nosotros. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar con una oración. Porque si en verdad has entendido el mensaje de hoy, no nos queda otra opción más que dar gracias y dar gloria a Dios por la oportunidad que nos dio de conocerle. Por habernos dado la oportunidad de ser hechos hijos. Antes no lo éramos, pero hoy somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12 que a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo hemos sido hechos hijos por la sangre de Jesucristo. Dice también que esto no es por voluntad de hombre ni de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Y sabes quién puede romper esa paternidad, esa pertenencia a la familia de Dios? Nadie, absolutamente nadie, porque esto es voluntad del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarnos, Señor, que tú eres el Mesías. A ti te ha placido revelarnos que la salvación, la oportunidad, tu paternidad y todo lo que nosotros necesitamos está en Jesucristo. A ti te ha placido revelarnos, Señor, que si nuestro corazón acepta a Jesús como su Salvador, vamos a estar completos y plenos, Señor. Nada, absolutamente nada nos va a faltar. A ti te ha placido, Señor, revelarnos este día que nos amas de tal manera, Señor, que nos das la oportunidad de decidir aceptar a Jesús como Salvador y Mesías. De decidir aceptarte a ti como Padre, Señor, y de recibir de ti, Señor, toda bendición que está en los cielos, Señor, toda bendición espiritual y toda bendición que proviene de tu bondad y de tu corazón, Señor. Gracias porque nos has dado esta oportunidad. Gracias porque podemos celebrar todos los días el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Y gracias porque sabemos que aunque en el mundo haya tribulación, Señor, tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente nos acompañarás, Señor, sino que por cuanto tú has vencido al mundo, nosotros tenemos garantizada la victoria en ti, Señor Jesucristo. Gracias por nuestras familias, gracias por este año que está a punto de terminar, Señor, y gracias por el año que estamos a punto de comenzar. Te pedimos, Señor, que si este año fallamos en algunas cosas, nos hagas ver en qué hemos fallado, Señor, para no volver a equivocarnos. Y pedimos de tu Espíritu Santo dirección, convicción, fe, Señor, para creer que tú solo quieres cosas buenas para nosotros y que nosotros tenemos todo, tenemos la plenitud en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y gracias por amarnos de esta manera. Te bendecimos y bendecimos tu nombre en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. ¿Puedes aplaudirle al Señor?